jugar. Activen sus camaritas y comencemos con lo que vamos a hacer hoy. Como les había comentado, pues vamos a trabajar ahora en ATP. Entonces, en el aula virtual está el link de descarga del ATP. Los que no tengan, tal vez algunos ya le tengan instalado. Si ya le tienen instalado, pues buenazo, ¿no? Y adicionalmente está aquí el instalador de ATP Draw, una nueva versión, 7.3. Yo recién nomás le actualicé, entonces, si ustedes tienen el 7.1 no hay mayor diferencia en realidad, pero si desean, pueden instalarle. Entonces, entre los que están aquí, hay gente que no tiene el ATP, no lo tienen instalado tal vez. Yo creo que no tengo. Ya. Yo Entonces, también tengo uno. ¿tiene descargado el instalador tal vez? Porque pesa unos 200 megas. Yo les voy a dar unos 20 minutos de ser como para que descarguen, ¿sí? La instalación, ojo, espera, antes de que pueden ponerle a descargar ambos instaladores y todo eso, pero la instalación del ATP debe ser con cierto cuidado, si no, no les funciona. Entonces, el ATP es abierto, es del dominio, bueno, no es del dominio público, pero no tiene un activador ni ninguna licencia. Cuando ustedes bajen, van a tener esta carpeta ya extraída, se llama ATP nuevo. Y cuando la extraigan, vamos a hacer esto de aquí. En el instalador del ATP hay tres. El que dice 126, 126 ADD y 126 lib. En ese orden les ejecutan. Por ejemplo, cuando abren uno de estos de aquí, aquí les sale la ventanita del instalador y le dejan como está aquí. Miren, por defecto, que lance todos los programas que vienen con el ATP MinGW, que es prácticamente el ATP, y por defecto les piden la carpeta del disco C. Aunque ustedes le pueden poner, en teoría, en algún lugar, siempre preferible déjenle aquí en el disco C, que es lo mejor. ¿Sí? Lo mismo con los otros dos instaladores. Terminan el uno, luego el otro, luego el otro, y ya está el ATP. Ahora, si no quieren instalar el ATP 7.3, y en el ATP que viene aquí ya viene el 7, entonces solo corren igual el instalador del ATP Draw, igual le dejan limpio en el disco, este sabe instalarse en archivos de programa, tal como pide. Y si no, pues en este otro instalador del ATP 7.3 es idéntico, ese, por ejemplo, ¿dónde le tengo aquí? Creo que tengo por acá. Aquí está. Esta, la carpeta, cuando bajen el ATP Draw 7.3, ejecutan el instalador y va a quedar cualquiera, ya sea el 7 o el 7.3, debe funcionar. Ahora, una vez que le instalan, le abren al ATP Draw, la primera vez les dice que va a crear unas carpetas, le dicen sí, sí, sí a todas las carpetas que se creen, y se crean estas carpetas que dicen ATP Data. Por defecto en documentos se crea y acá adentro hay la carpeta Projects, donde se crean todos los proyectos que tenemos, y Work, donde van a tener los resultados. Entonces se van a crear. Y finalmente al abrir el ATP Draw, ya sea el 7, este de acá es el 7.3, es parecida a la interfase. Ustedes ven aquí en Tools, Options, y ven aquí la carpeta de preferencias, tiene que quedar con esta configuración. Por defecto, el ATP sabe agarrar directamente ya los archivos y casi ya suele estar. El único que le actualizan para que les funcione bien es el plus. Como ven, miren, está apuntando a la carpeta disco C, ATP, Tools, runatp.bat, el ATP. Y la otra está apuntando a ATP Tools, runaf.exe, el armafis. Y el plot también sabe estar apuntando en Tools, pero este le cambio aquí con Browse y le dirijo a la carpeta ATP, a la carpeta plot.xy y pongo anyfile para aquí porque si no a veces no sabe aparecer. Y cargan el que dice plot.xy. Solo esta línea de aquí está actualizada. Ahora, si por alguna razón cuando ustedes instalen no está con esta configuración, pues entonces le dirigen como está aquí, ¿no? A la carpeta tools, al runatp.bat, debe estar aquí. Como ven en tools, runatp.bat. Y es prácticamente esta la configuración. Le ponen a aplicar y guardar.
Le voy a dejar ahí abierta para que la vean. Y solo chequean aquí en Files and Folders que esté bien direccionado. Aquí, como ven, está apuntando a la carpeta que está dentro de documentos de ATP Data y a cada una de las carpetas, a la Project, a la Work, y cada una de estas carpetas a su respectiva carpeta con nombres. Por ejemplo, Model a la carpeta MOS y así. Pero todas están dentro de ATP Data. Solo hay que verificar que esté apuntando. Si no está apuntando ahí, entonces con las carpetitas ustedes pueden redireccionarle para que quede ahí donde debería quedar, ¿sí? Para que se cree la carpeta de proyectos y la carpeta donde se generan los resultados. Pero esa, en todo caso, si es que está mal direccionada, es fácil de corregir. Esta de aquí es la que hay que ver que esté así, ¿ya? Entonces, si es que tienen el ATP, le pueden reconfigurar, y si no, los demás, pues instálenlo. Y 2:30 chequeamos, ¿ya? Eso, tomen un ratito por ahí, mientras instalan, ¿sí? Cualquier cosa me Eh, avisa. sí, Inge, ¿podría repetir otro del proceso desde el setup, por favor? ¿Desde el ATP Sí, Draw? ¿Desde dónde? Desde la carpeta que imprimí. Vamos otra vez, bueno, vamos. Inge, ese proceso que va a repetir es para el link que dice ATP o para el que dice ATP Draw 7.3. ATP, Para el que dice ATP sin nada más. ajá. Que son Ese es dos el proceso que va programas. a decir ahorita. ¿Ya? Entonces, ojo, les digo, si desean, le instalan el ATP Draw 7.3, que es el que voy a trabajar ahorita. Pero, si no, dentro del documento viene el ATP 7, que es igualito prácticamente, ¿sí? Entonces, en la otra carpeta está la actualización para que pongan 7.3, y les aconsejo que instalen solo uno, o instalas el 7.3 o el 7, para que no tengan mucho de... Entonces, les decía, en la carpeta que vienen de ustedes, se llama ATP nuevo, le descargan, le descomprimen, y hay un montón de cosas aquí. Lo que necesitan ahorita es del instalador, el ATP 126. Y en orden ejecutan el que dice 126 hasta que termine la instalación. Luego el ADD y el lib, los tres 126. En ese orden, les ejecutan con los permisos que les diga a su computadora, y preferible por defecto en la dirección que viene ahí, que es el disco C, ¿sí? Entonces, hasta ahí no hay nada de novedoso. De hecho, si ya ejecutan esas tres instalaciones, se va a crear una carpeta que se llama ATP en el disco C, aquí, ¿sí ven? Y tiene ahí unos contenidos. Luego de que ya han instalado ATP, que es el motor de simulación, ahí instalan ATP Draw. Entonces pueden tener dos opciones, como les decía. Una es que quieran solo el ATP 7, entonces dentro de la misma carpeta del instalador del ATP que se descargan en el primer link, tienen el ATP Draw 7. Y le ejecutan el instalador también por defecto en la carpeta que viene por defecto, que en el disco C, archivos de programas, sabe instalarse, y listo, hasta ahí. La instalación no tiene mayor detalle. Si no, pues se descargan, en vez de instalar el 7, se descargan la otra carpetita, esa también es liviana, me parece. Y dice ATP Draw 7. Y dentro de estas carpetas, obviamente, le descomprimen y buscan la que es del instalador nada más, y le ejecutan, y este también se instala. Revisan que se ha instalado, pues, obviamente porque va a correr el ATP Draw. Pero el ATP Draw le pueden chequear que se debe haber instalado en archivos de programa 86, o sea, la versión de 32 bits, y aquí está la carpeta del ATP Draw, ahí se instala. ¿Sí? Esas son las instalaciones. Las instalaciones no son en realidad mayor problema, pero en el orden, primero ATP, luego el ATP Draw, para que el ATP Draw se enlace directamente. Y luego, como les digo, le buscan al ATP Draw, le ejecutan, es este programa que están viendo aquí, y la primera vez les dice que va a crear unas carpetas, y le dicen que sí, y les crea automáticamente en documentos una carpeta donde se va a guardar todo, que se llama ATP Data. Está por aquí. Esta de aquí. Esta se les crea. Y tiene adentro una carpeta de proyectos que tiene más carpetas. Y aquí se guardan los proyectos. Y ahí vamos a tener los resultados. Entonces, después de eso ya está abierto el ATP. Y ahí vienen aquí, como les decía, Tools, Options. Y chequean que quede con estos tres. El editor de texto no hay problema, porque se puede abrir. Normalmente toda computadora tiene en la actualidad por lo menos el blog de notas para editores de texto. O sea, se puede personalizar y poner un editor de texto que uno quiere, pero es irrelevante. Lo que importa es que esté apuntando, como ven, al disco C, ATP, Tools, runatp.base. ATP, plotxy, plotxy.
y ATP Tools run af.exe. ¿Sí? Que les digo que por defecto, de hecho, incluso si la instalación se hace normalmente, ya sabe estar apuntando a esas carpetas. Pero si no, ustedes con los botoncitos le direccionan y le buscan. Si no aparecen, recuerden que aquí, donde se abre, pueden poner en Any Files para buscar los archivos que no saben aparecer. Por ejemplo, en el plot. Guardan, aplican y guardan, y esa configuración se debería quedar para siempre, ¿sí? Hasta ahí lleguemos. Entonces, instalen y que quede con esa configuración. Les decía, son 2:15, me avisan a las 2:30, ¿ya?